Es que necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Cuenta la historia que un hombre caminaba por el bosque y se encontró a un polluelo. Y este polluelo se lo llevó a su casa. Sabía que había descendido de uno de los árboles y lo puso en el corral, donde pronto aprendió a comer la misma comida que los pollos, los cuales él tenía. Comenzó a comer con ellos, a juntarse con ellos, a andar con ellos y a comportarse como ellos. Eran muy similares. Las plumas no estaban todavía desarrolladas. Así que no estaba seguro qué era este granjero lo que poseía. Un día pasaba allí un experto en aves y le preguntó al propietario, al granjero, por qué razón tenía ahora, al ver que era un águila, por qué tenía al rey de las aves encerrado en el corral juntamente con los pollos. Dice: como le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado y ha aprendido a ser como un pollo, pues actúa como un pollo. No sabe hacer nada más. En realidad no sé qué hacer con él, dijo el granjero. Se conduce como los pollos y por lo tanto piensa que es un pollo. Sin embargo, el experto en aves insistió. Él tiene su identidad, es una identidad de águila. Él tiene garras de águila, él tiene alas de águila, él tiene corazón de águila, él tiene visión de águila. Y con toda seguridad, si él aprende, si esta águila aprende, puede entonces cumplir su función y su propósito. Después de haber platicado un poco más, los dos hombres se pusieron de acuerdo para poder enseñar al águila a cómo volar, porque en realidad no pertenecía ahí con los pollos. Andaba arrastrando sus alas y las garras que tenía pues no eran para estar allí en el piso. El hombre experto comenzó a tratar con esta águila, pero no tratarla como un pollo, sino como un águila que era. Comenzaba a decirle: tú no perteneces aquí, tú perteneces al cielo, no a la tierra. No perteneces aquí, abre tus alas y vuela, vamos. Comenzó a tirarla y el águila confusa caía, pues no sabía qué era. Y al ver los pollos que andaban allí comiendo y corriendo, el águila corría arrastrando sus alas con los pollos. ¿Por qué? Porque pensaba que era un pollo. Sin desanimarse, continuó este experto llevando al águila a diferentes lugares y tirándole. El águila pues no quería hacerlo. Caía, se golpeaba, le dolía. Eres un águila, vamos, abre las alas y vuela. Pero el águila tenía miedo, y tenía miedo a un mundo desconocido, y seguía corriendo en busca de sus amigos los pollos. Después de un buen tiempo, sacó el águila del corral, la llevó a la montaña, y una vez más allí lo animó diciendo: eres un águila, vamos, abre tus alas y vuela. El águila miró a su alrededor y fijó sus ojos donde estaban los pollos. Los pollos no ven al cielo, hermanos. Los pollos ven ¿hacia dónde? Hacia abajo, a la tierra. El águila tenía la tendencia a fijar su mirada hacia ese corral, pero de repente lo lanzó y el águila comenzó a volar, a volar, a volar. Comenzó a ejercer sus alas. Escuchaba ruidos, le dolían sin duda alguna porque no las había ejercido por mucho tiempo. Finalmente comenzó a volar y a darse cuenta que esas cosas que arrastraban en realidad
le estaban dando libertad. Se dio la vuelta para ver a los pollos que estaban allí comiendo y los pollos ni en cuenta. El experto vio, dijo, quizá va a aterrizar y va a quedar allí, pero ¿saben? No sucedió así. El águila aprendió a crecer, a cumplir su propósito. Y mis hermanos, esta mañana y a través de esta serie de sermones, el Señor ahora viene y derrama su palabra en nosotros. Ahora viene el sembrador y siembra esa semilla. Pero mis hermanos, depende de nosotros si queremos crecer. Esta mañana yo pido a Dios que podamos crecer. Yo pido a Dios que su palabra pueda germinar en nuestras vidas y ser como aquella semilla que dio frutos a 60, que dio fruto al 100%. Amén. Porque Dios desea que nosotros crezcamos. Oh, mis queridos hermanos, tú y yo fuimos creados para reflejar la imagen de un Dios todopoderoso. Amén. Fuimos creados, mis hermanos, no para vivir derrotados, sino fuimos creados, como dice su palabra, para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que nosotros somos. Esta mañana quiero continuar con este sermón. El sermón de esta mañana lleva como título, el título general es Consejos sobre mayordomía. Y el título del sermón de esta mañana es La ley de la multiplicación. Mis hermanos, la ley de la multiplicación es una ley que se desprende de la ley que les enseñé la semana pasada, de la ley de la siembra y la ¿qué? Y la cosecha. Yo la semana pasada les comenté sobre la experiencia que tuve desde pequeño, de mocoso, allá en la sierra de Durango, donde por fuerza, no porque me pidieron permiso, sino porque allá me fueron a dejar por la migra. Y mis padres se regresaron aquí a Los Ángeles a buscar los papeles. Pues allá nos dejaron a mí y a mis hermanitos. Y en el verano, en vez de meternos a jugar fútbol, béisbol, ir al Boys and Girls Club, nos metieron a sembrar. Y allá andaba yo a los 8 o 9 años de edad. Y saben, en el verano nos tocaba sembrar. Yo no sabía absolutamente nada de eso. Oh, mis queridos hermanos, yo quiero decirles y les quiero pedir un favor: no dejen a sus hijos allá con sus abuelos por la migra, por favor. Es traumante. Y yo no les recomiendo a nadie, mi abuelita, Oh, no. Allí llegaron a dejar. A nosotros éramos 4. Mis primos eran otros 4. Y los otros primos eran 12. Y la abuela, ¿saben con qué tenía ella que corregirnos a todos? Allá yo le decía, I'm gonna call 911. ¿Qué 911 ni qué nada? Decía la abuelita. Y aquí me hablas en español. ¿Saben? Mi abuelita era tremenda, al punto que mi abuela nos hizo a todos olvidarnos del inglés por completo, porque estaba prohibido hablar inglés allá en la sierra de Durango. Hermanos, no solamente tuve la experiencia de aprender cómo sembrar, cómo cortarle la cabeza a las víboras que salían allí después de abrir esos surcos, sino que me metieron a otras cosas más. Allá andaba yo durante el verano. Me llevaban allá que con las botas y a montar allá, a andar montar con becerros. Y andar allá en los campos, me decía los tíos, te voy a hacer pasar aquí estos animalitos, estos cochinitos, y tú con la soga le tiras y le jalas.
Hermanos, yo sé cómo usar la soga, man. Don't mess around. No, hombre, allá andábamos y nos llevaban a las ferias y que a montar allá caballos y nos tiraban. Yo aquí estaba acostumbrado a andar en el autobús. Allá me subían en caballos, que en vacas, que en esto y lo otro. Y de todo eso, mis hermanos, de todas esas experiencias, aprendí. Porque allá para sobrevivir y para vivir, se vivía por una ley, la ley de la siembra y la ¿qué? Y la cosecha. ¡Qué bonito era! ¡Qué bonito es aquí ir al 7-Eleven y comprar las semillas! Pero qué tremendo era allá para comer semillas y todo lo demás. Teníamos que ir a piscarlas. Y yo me le quedaba viendo a todo eso, decía, yo nomás tiré la semilla y todo esto, mijo. Y saben, mi tío me daba parte, no la mitad, me daba una parte de toda la cosecha. Porque yo era un buen sembrador, man. No sé cocinar ni nada de eso hoy en día, yo no, ni nada de eso. Pero me tocó una linda experiencia de cómo sembrar y cómo cosechar. Saben, dentro de esa ley de la siembra y la cosecha, hay algo que se le conoce como la ley de la multiplicación. Y la ley de la multiplicación, mis queridos hermanos, está también figurada dentro de la palabra de Dios. ¿Cómo está figurada? Bueno, Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, ¿vosotros qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Lleva mucho fruto. Él permanece en mí, yo voy a multiplicar su fruto. Eso es lo que dice Jesús. Porque separados de mí, todos digamos, nada podéis hacer. La ley de la multiplicación se desprende de la ley de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios dice y explica Lucas 13:3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y él explica esa parábola diciendo, y parte de la semilla cayó entre espinas, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Qué dice? Cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por una ¿qué? Por una semilla. ¿Saben, hermanos? Cuando yo iba con mis tíos, mi abuela, a la pizca, yo me acuerdo que en esos meses de octubre, cuando se va y recoge la cosecha, yo me acuerdo, hermanos, que es cuando comienzan a descender las últimas lluvias que van a fortalecer y van a ayudar para que el fruto esté listo, maduro. Hermanos, cuando íbamos y cortábamos ese maíz, allá se le llaman mazorca. Me acuerdo que lo traíamos de vuelta y apartaban bastante de ese maíz para que se secara. Y saben, aquí tú y yo vamos al Smart and Final, al Costco, a comprar el paquete de tortillas, amén. Ya no, tortillas Guerrero. Pero saben, allá, con ese maíz seco, la abuelita me levantaba a las 4 de la mañana y me enviaba al molino. ¿Cuántos fueron al molino? Levanten su mano, mira nomás. No, pues, no crean que estoy así de mayor como ustedes, hermanos, Me tocó, yo estaba mocoso. Y saben, allá iba yo con el nistamal. ¿Cuántos conocen el nistamal? Así se le llama, nistamal, right? Y yo le decía, Grandma, but what is this? Este maíz está todo feo. Vaya allá al molino. Abuelita, es dark, está muy oscuro.
haga fila allí. Pero son puras señoras, no importa, quédese allí. No, la abuelita no era de que, ay, mi hijito, venga, le vamos a dar un abrazo. Saben que cuando yo me enfermaba, la abuela, you know what she used to do, man? Aquí yo llegaba a la casa, tenía una fiebre, a dormir, right? No, hombre, mi hija ya me encontraron. Tiene una fiebrecita, ahora la llevo a la casa a comer algo allí y a dormir, right? No, hombre, la abuela era completamente diferente. La abuelita, cuando llegaba yo de la escuela y estaba enfermo, me decía, vaya, dele de comer a los animales. Grandma, but I'm sick. ¿Qué sick ni qué nada? No, la abuela no era cariñosa, man. Vaya a darle de comer a los animales y regrese aquí, porque le estoy preparando un plato especial. Usted decía, usted no está enfermo y lo que tiene se lo vamos a sacar ahorita. No, yo le decía, grandma, dame un mejoralito, un Robitussin, you know, para quitar la fiebre. No, hombre, cuando llegaba yo de darle de comer a los animales, sudando allí, la abuela tenía preparado un plato de enchiladas con mucha salsa de chile jalapeño. Y me ponía un zarape sobre mí. Y ella me hacía que yo comiera esas enchiladas y que sudara al mismo tiempo. Que eso me estaba haciendo sudar y sacar las toxinas. Y yo le decía, grandma, this is too hot. ¿Saben? Era la manera que la abuelita, sus remedios para curarnos. Y quiero decirles que funcionaban, amén. Queme allá el Robitussin, o cómo se le llama ese para bajar la fiebre. No, hombre, allá para bajar la fiebre no hay nada mejor que ir allá al campo. Y yo decía siempre, I want to go back to East LA, man. Quiero regresar a Los Ángeles. Saben, iba yo con ese maíz que ya habíamos cortado y todo lo demás, y allá en el molino se sacaba. Llevaba yo y una señora lo echaba allí y se convertía en masa. Y ahí venía yo y la abuelita hacía tortillas. Allá no había máquinas, la tortillería no había llegado todavía. Can you believe that? La leche recién ordeñada aquí está llena de químicos, man. Pero no allá. Y saben, todo era natural. Mis hermanos, porque la gente allá realmente vive por lo que cosecha, por lo que siembra. Esa es la base de la economía. Bueno, allá antes, ahora ya no. Ahora ya reciben los dolaritos. Ahora van y se jubilan allá. Ya no siembran ellos, siembran los otros. If you know what I mean. Saben, hermanos, la ley de la multiplicación es una ley que conoce bien a aquellos que trabajaron la tierra. Es una ley espiritual. Por eso todo granjero es un cristiano. Yo nunca he visto a un hombre granjero que no sea creyente en Dios, porque en realidad necesitan depender de Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Mis hermanos, y Jesús, la palabra de Dios dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. La palabra es la semilla. Y dice, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El Señor sabe que si tú recibes una semilla en tu vida, te puede producir por esa semilla 6 frutos. Te puede producir 100 frutos. Esa es la ley de la multiplicación y se aplica en lo espiritual. La palabra de Dios dice que los discípulos aprendieron bien esa ley de la siembra y la cosecha y de la multiplicación. Porque en Hechos 2:47, la iglesia primera, esa iglesia del primer amor, dice la palabra de Dios que ellos se encontraban alabando a Dios y hallaban favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo ¿qué? Salvos.
Mis hermanos, el Señor añadía. La lectura bíblica que tuvimos nos dice la palabra de Dios que se multiplicaba. Hechos 5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. La ley de la multiplicación, esa es una ley espiritual, mi querido hermano. Hechos 6:7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, digámoslo todos juntos, ¿sé qué? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, en esta serie de consejos sobre mayordomía, utilizando lo que es el mundo natural, y el Señor Jesús utilizó mucho esto de la siembra para hacer un énfasis muy especial. Hermanos, la ley de la multiplicación nos lleva de la necesidad a la bendición, de la necesidad a la abundancia. Esto es bíblico, mis queridos hermanos. Por eso la primera iglesia se multiplicaba, porque sabían que había poder en la semilla de la palabra de Dios, y sabían que al sembrarla iba a producir frutos. Mis hermanos, quiero esta mañana compartir con ustedes y ilustrarlo de una manera muy especial lo que es esto de la ley de la multiplicación, que se basa de lo que es la ley de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios nos cuenta, hermanos, en Juan capítulo 6, si tienen su Biblia, por favor. Juan capítulo 6 nos habla de un episodio donde Jesús se encuentra y se lleva a cabo esta hermosa enseñanza de la multiplicación. La palabra de Dios nos dice de que le seguían gran multitud a Jesús. Estoy leyendo capítulo 6, versículo 1, y es la historia de la alimentación de ¿cuántos? De los 5,000. Dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Y Jesús decía esto para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Felipe contestó, el hermano de Andrés, le dijo: mira, solamente tenemos 200 denarios y esto no va a alcanzar para que todos coman. Y uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí un muchacho que encontré que tiene 5 panes y 2 ¿qué? 2 peces. Mas ¿qué es esto para tantos? No es nada. Entonces Jesús hizo recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 hombres, dice así la Biblia. Y tomó Jesús aquellos panes, y dando gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuántos querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Dice la palabra de Dios que recogieron 12 canastas de los 5 panes. Y la palabra de Dios concluye diciendo que ese día comieron 5,000. Hermanos, la Biblia dice de este episodio que habían como 5,000 hombres, pero no están contando a los niños ni a las mujeres. En realidad se estima de que en ese día habían más de 20,000 personas. ¿Más de qué? De 20,000. Nomás tomaron la contabilidad de los 5,000 hombres, pero no mencionaron a las damas ni a los niños. Las damas y los niños también comen, amén.
¿verdad? Y saben, Jesús, esta historia está dejada aquí para enseñarnos una gran lección, para enseñarnos justamente que en las matemáticas de Dios, no son las matemáticas que el hombre utiliza aquí en la tierra. A ti y a mí, y lo estoy pasando con mis hijas, nos enseñan cómo restar y cómo añadir, ¿sí o no? Eso es lo que nos enseñan. Y nosotros aprendemos esto desde pequeños. Y este milagro, mis hermanos, no tiene nada que ver con restar ni sumar, pero sí tiene algo que ver con la ley de la multiplicación. Y mis queridos hermanos, si nosotros ponemos muy close attention, si ponemos una atención muy especial, vamos a aprender a través de este episodio de cómo el Señor nos puede llevar de la necesidad a la bendición de tener para seguir compartiendo. Y esto se aplica, mis queridos hermanos, en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida financiera. Veamos, mis hermanos, cómo nosotros comenzamos a pensar desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, si nosotros damos, nosotros nos quedamos con menos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando se da, se resta. Eso es, cuando recibimos más, tenemos más. Pero en este episodio vamos a ver lo primero. Jesús en este episodio y se muestra que había una gran necesidad. Había una gran necesidad. Más de 20,000 personas necesitaban comer, pero no había suficiente. Y Jesús hace la pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús quería evocar el pensamiento natural del hombre. No hay suficiente, dijo Felipe. ¿De dónde vamos a comprar pan para todos estos? ¿De dónde? Felipe estaba haciendo lo que era normal que el ser humano haga, que es decir, hay una necesidad, pero no la podemos ¿qué? Suplir. Lo primero que nosotros pensamos es que hay una gran necesidad, pero no sabemos cómo suplirla. ¿Saben? Cuando nosotros vemos los números, cuando nosotros vemos las circunstancias, y eso es lo que hizo Felipe, él vio a toda esa multitud y él dijo: bueno, pues ¿cómo? Es demasiado. Se abrumó. Y saben, muchos de nosotros tenemos esa idea cuando se trata de nuestras finanzas. Nos sentimos abrumados. Miren lo que gano. Gano solamente el mínimo y mi esposa también. Y hay tantas necesidades. Y estamos como abrumados. Abrumamos porque hay una gran necesidad, pero no hay cómo suplirla porque no es suficiente. Mis hermanos, quizá tú y yo estamos abrumados económicamente, abrumados espiritualmente. Pues hay necesidad de poder de dar. Hay necesidad de que se coma pan. Hay necesidad de que se pague algo. Hay necesidad de que nuestros hijos conozcan la salvación. Pero ¿de dónde voy a dar? ¿De dónde? Hay necesidad, pero no hay lo suficiente como Felipe. ¿De dónde compraremos para darle de comer a todos estos? ¿De dónde sacaremos para pagar todo esto? Oh, mis queridos hermanos, y el segundo punto que nos lleva a la historia es saber que siempre hay escasez.
Siempre hay esa escasez. Felipe le respondió: tenemos el salario de un mes. No bastaría para comprar pan para cada uno de ellos, ni para que tomasen un poco. No lo hay. Y es lo que dice el ser humano. Y siempre, ¿saben? Yo cuando aconsejo a las parejas que se van a casar, porque doy consejería prematrimonial, y hay una de las áreas que tocamos cuando damos consejería prematrimonial son las finanzas. Y una de las cosas que les enseño a los muchachos y platicando con ellos, que cuando ellos se van a casar, cada quien trae los hábitos de sus hogares, ¿sí o no? De cómo crecieron. Y la manera que ellos van a tratar las finanzas son las maneras que ellos aprendieron ¿dónde? En su casa. Y hacemos conciencia, mis hermanos. Yo les explico a ellos que en mi experiencia, ¿saben? Nunca había. Cuando íbamos a la tienda, mamá siempre, papá decía: ¿no qué? No hay. Dad, how come we don't go out for vacations? ¿Y cuál era la palabra? No hay. Siempre estábamos escasos. Pero cuando mi esposa la conozco y ella trae otra manera, aunque su padre no tenía, ¿sabe? Para ella en su mente siempre había. Ella cuando pedía, y sus hermanitas, mi cuñada que está aquí presente, decía: papá, queremos comprar esto. Sí, hijita, vamos. Sí hay, sí hay. Y ahora nos juntamos y ahí estoy yo diciendo: ¿qué? No hay. ¿Y ella qué dice? Sí hay. Felipe dijo: no hay. Judas, que manejaba la tesorería, dijo: no hay. Hay escasez. No hay suficiente. ¿Qué es esto? Saben, nosotros calculamos rápidamente. Hacemos las cuentas. Estamos ahí con la calculadora. Hacemos el presupuesto y vemos que no hay suficiente para cubrir todos los gastos, para cubrir todas las necesidades, y nos sentimos abrumados porque estamos en la mentalidad de la suma y la resta. Esa es la manera que nosotros nos manejamos. Y si damos, nos va a quedar menos, por lo tanto no voy a completar. Y nos manejamos en ese territorio. Pero saben, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que no nos llevemos, no nos manejemos así. Porque la palabra de Dios quiere multiplicar aquello que tú tienes, amén. Y esto es algo sobrenatural. La lógica de Dios no es la lógica del ser humano. En el libro de Hebreos nosotros vemos a esos grandes hombres de la fe. A un hombre de 100 años le dice: hey, vas a tener un baby con tu esposa de 90 años. ¿Qué? Dijo él. Si yo le digo a alguien aquí de 90 años, a ver si tiene una niña: hermanita, va a tener una baby de va a decir: pastor, usted está loco. Pero saben, la lógica de Dios no es la lógica del ser humano. Jesús, hermanos, dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. El tercer punto de la historia, y Jesús no entra en acción. Aquí es donde el ser humano está funcionando. En Juan capítulo 6 versículo 9, alguien salió corriendo y encontró a un muchacho. Miren, dice, hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas ¿qué es esto para tantos? Es, hermanos, en el ser humano es como echar una gota en el mar. No hay nada, esto no es suficiente. Y ahí el muchachito venía: mira, aquí traigo el lunch. Creo que venía detrás de su lunch el muchachito, ¿no? Ese es mi lunch, dijo así. I'm about to eat, espérate, chamaco. Jesús, mira lo que encontramos entre 20,000 personas. Yo creo que ese niño ahí estaba como los niños, ¿verdad? Allí al frente, escuchando la historia de Jesús. Y vino y le trajo el pan. Pero saben, este tercer punto de esta historia muestra
que no hay suficiente para los demás, no hay suficiente para dar a otros, no hay suficiente para proveer a los demás, a las necesidades de otros. Siempre hay solamente lo necesario. ¿Para quién? Para mí. Es lo que estaba diciendo. Dice, hay solamente 5 panes y 2 peces. Eso es suficiente para un lunch, pero no es para todos los demás. Oh, mis hermanos, la mente humana dice que si tú tienes 5 panes y 2 peces y los das, te vas a quedar ¿con qué? Con 0. Pero en la mentalidad de Dios te dice que si tú tienes 5 panes y 2 peces y lo das, se va a convertir en 20,000, se va a convertir en más. Cuando Jesús vio ese lunch, querida familia, Jesús no estaba viendo 5 panes y 2 peces, estaba viendo la comida para 20,000 personas. Porque para Jesús no es restar y sumar, para Jesús es multiplicar. La palabra de Dios dice que cuando nosotros damos, ¿qué sucede en nuestras vidas? Recibimos más. Cuando nosotros damos, recibimos más. Lucas 6:38 dice, dad y se os será dado. Se les dará una medida buena, apretada, remecida y abundante. Porque con la medida que deis, así os será ¿qué? Os será dado. Mis hermanos, esta historia muestra que nuestra dependencia es solamente de Dios y no puede ser de nadie más. Esta historia muestra el principio que Él ha venido manejando con su pueblo desde antaño. Allí está la ración del día. No hay comida ni para mañana ni de ayer. Así como el pueblo de Israel, cuando Dios les dio el maná, les daba la provisión necesaria para el día. Pero cuando ellos creían a Dios, la obtenían y comían. Mis queridos hermanos, el Señor continuó dando y dando y dando y dando. No guardaban para mañana. Lo que guardaban para mañana, ¿qué sucedía? Se echaba a podrir. Oh, mis queridos hermanos, es que el Señor, ¿sabes? Él quiere que tú le entregues lo que tú tienes. Él quiere que tú lo pruebes. Y ahí está Jesús. Ahora, esto es hasta este punto es donde el ser humano opera. No es suficiente y es solamente para mí. No hay para nadie más. Pero Jesús ahora nos enseña que la mente humana dice dar es quedarme con menos, pero Dios dice dar es multiplicar. Y el cuarto punto, mis hermanos, de esta historia es cómo el Señor transforma de la escasez ahora la ley de la multiplicación. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió. Y dice, y cuando se hubieron saciado, mis hermanos, en aquel momento Jesús toma este lunch, pero Él tuvo que pedir permiso de este niño. Este jovencito haber pensado, oh, me voy a quedar sin lunch, man. Pero saben, Él conoció la ley de la multiplicación ese día. Te voy a dar todo, Jesús, lo que yo tengo. Todo lo que tengo te lo voy a dar. Y ese niño entregó su lunch a este maravilloso personaje, Jesús. Y Jesús ora. Ahora, ustedes y yo oramos por nuestra comida, amén. Y ahí está Jesús. Y ya me imagino la gente viendo a Jesús. Mira, este hombre va a orar por su comida. Y 20,000 ojos viéndolo ahí. Saben, Jesús no estaba viendo y orando por 5 panes y 2 peces. ¿Saben qué estaba haciendo Jesús? Estaba
viendo y orando, dando gracias por lo que aún no existía. Estaba dando gracias por la provisión, que eso que se le había entregado a él, lo que iba a alcanzar para todas las personas, ahora iba a haber abundancia, ahora iba a haber suficiente. Hermanos, ya no se restó, ya no se sumó. Ahora, cuando se le da todo a Jesús, se multiplicó. Y Jesús tomó aquellos panes y dio gracias y los repartió. Y dice, y cuando se multiplicaron, dice que Jesús levantó de allí 12 canastas. 20,000 personas comieron. Primero, no había. Segundo, no es suficiente. Tercero, se le da a Jesús. Y ahora hay abundancia y hay sobreabundancia. Y Jesús mandó a que se le coleccionara todo eso. ¿Saben para qué? Para que se diera testimonio del poder que hay cuando entregamos todo en las manos de Cristo Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice en Salmos 126, 5 y 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. En esta mañana yo sé de que muchos hemos venido aquí para recibir la semilla de la palabra de Dios. Y yo sé que hemos venido aquí con necesidad de ver la salvación de Dios en la vida de nuestros hijos. La necesidad de ser rescatados de una dificultad grande en nuestra familia. La necesidad económica que existe dentro de muchos hogares. Yo sé que sábado tras sábado venimos aquí a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la necesitamos. Y muchos de ustedes están sembrando, como dice esta palabra, con lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué los esfuerzos que yo hago no se multiplican? ¿Por qué? ¿Por qué mis hijos no vienen a la iglesia? ¿Por qué mi esposo no viene a la iglesia? ¿Dónde está esa provisión, esa promesa de Dios? Dice la palabra de Dios: los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Y continúa diciendo: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y sabes, Dios, esta mañana Jesús ha venido a sembrar la semilla buena en tu vida. Pero la promesa de Dios es: mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Va a sembrar esa semilla, pero ¿sabes qué tienes que hacer con la semilla? La tienes que enterrar. La tienes que seguir alimentando. Esa palabra tiene que caer, tiene que morir. Y tienes que seguir regando, y creer que el Señor te va a dar una cosecha grande a su tiempo. Yo conozco muchos que están sembrando en la vida de sus hijos, pero ha llegado el punto, ¿saben?, donde se han frustrado. Y ha llegado el punto donde en ese estrés, yo conozco a padres y seres queridos que dicen: ándale, ve a la iglesia, y se pelean con sus hijos y su esposo. ¿Saben? Esa no es la manera de sembrar, ni tampoco de recibir una cosecha. Con la actitud que tú siembres, eso es lo que tú vas a cosechar. ¿Sabes? Dios no quiere que tú te pelees con tus hijos. Él no quiere que tú los condenes. Dios no quiere y no trata de esa manera. Satanás quiere que tú te pelees, que tú llegues a la casa y le digas: es sábado, apaguen la televisión. Él no quiere eso. ¿Sabes qué es lo que pide Dios? Que tú bendigas a tus hijos, que tú bendigas a tu esposo, que la palabra que tú recibas hoy la lleves y la deposites. Y que con lágrimas, aunque te costará lágrimas, tú vas a sembrar, pero con la ayuda de Dios un día vas a cosechar.
en relación a la economía es lo mismo. Es lo mismo. Que hemos perdido nuestro trabajo o que no ganamos lo suficiente. Que si yo doy a mis diezmos y mis ofrendas, me voy a quedar sin más, me voy a quedar con menos. No va a ser suficiente. Sabes, yo quiero desafiarte esta mañana con la misma palabra de Dios. Porque cuando tú des, cuando le entregues tus panes y tus peces al Señor, ya sea en tu vida familiar o ya sea en tu economía, el Señor de la multiplicación, Él lo hará multiplicar y habrá suficiente para ti y para toda tu familia. Pero necesitas creerlo y necesitas practicarlo. Dice la palabra de Dios: joven fui y he envejecido y no he visto ¿qué? Justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mis padres, que cuando iba a ir a la universidad y estando ahí en la iglesia, después de que la junta votó, le dijeron: es muy caro, no lo envíe. ¿De dónde va a sacar? Usted trabaja en la construcción, su esposa de costurera, no va a poder hacer los pagos para la universidad de su hijo. Mejor que vaya aquí, aquí le dan préstamos y usted no tiene que pagar nada. Mis queridos hermanos, pero yo bendigo el nombre de Dios, ¿saben? Porque mis padres tomaron un paso más. Dijeron: el Señor va a proveer. Y aunque tenían poco, y saben, y ganaban muy poco, ellos nunca dejaron de entregar su diezmo y su ofrenda al Señor. Nunca. Aún cuando yo vi que ellos perdían sus trabajos, aún me llevaba mi padre a recoger cartón, a recoger botellas, y yo andaba ahí todo enojado. Mi padre se tomaba el tiempo de decir: hijo, esto, si mantenemos esto así, esta relación con Dios, Él nos va a bendecir. Y hermanos, hasta el día de hoy el Señor ha bendecido. Dice la palabra de Dios: traed pues el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y verán si no abro las compuertas del cielo y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa de Dios. Con Dios, cuando tú le das, no te resta. Cuando tú le das tu vida a Dios, te la multiplica. Cuando tú le entregas tu familia a Dios, Él te va a multiplicar las bendiciones. Pruébalo. Recibe esta semilla y siémbrala. Y espera que dé fruto en el nombre del Señor Jesús. Pregunto esta mañana: ¿hay alguien aquí que recibiendo esta semilla quisiera orar por alguna situación espiritual, familiar, económica, y en esta mañana confiar plenamente en Dios y decir: yo te quiero entregar mis peces y mis panes, Señor, tómalos? ¿Habrá alguien aquí que quisiera orar en esta mañana poniéndose de pie, por favor? ¿Habrá alguien que quiere cosechar en su familia, que quiere cosechar en su trabajo, que quiere cosechar en sus finanzas? Pone en práctica la ley de la siembra y la cosecha y de la multiplicación. Pero dale tus panes y tus peces a aquel que no sabe restar ni añadir, sino el que sabe multiplicar. Pues Él vino para darnos vida eterna, amén. Pues Él vino para resucitar a los muertos. Él vino para destruir el pecado y la enfermedad. Eso es lo que Él vino a hacer. Oremos esta mañana para que podamos practicar esta palabra. Querido Dios, te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas, Señor, cumplir tu palabra.
que los que hemos derramado lágrimas, Señor, en nuestras vidas, porque hemos llorado, Señor, porque hemos perdido un trabajo, porque no vemos a nuestros hijos venir a la iglesia, porque no vemos a ese esposo, Señor, entregando su vida a Jesús. Eterno Dios, Padre Santo, aquellos que tienen dificultades en sus finanzas, eterno Dios, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, ayúdanos a llevar y a seguir sembrando, aunque sea con lágrimas, para que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, recoger una cosecha abundante. Padre, queremos sembrar no nuestras palabras, sino la palabra tuya en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra economía. Queremos entregar nuestros panes y nuestros peces a ti, querido Dios. Por favor, utilízalos para tu honra y para tu gloria. Te los entregamos a ti. Bendícenos ahora en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Quiero pedir que podamos pasar el video a continuación. El video que hemos preparado. Y en un momento vamos a pedir a los diáconos, después del video, por favor. Estamos haciendo, hermanos, y queremos hacerlo porque queremos crear conciencia entre ustedes de que el Señor quiere bendecirnos ampliamente. Vamos a pedir a los diáconos que pasen estos sobres, reciban estos sobres también en la parte de arriba, por favor. Reciban estos sobres.